Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Sí, voy a hablar de Mr. Seitan, os vais a cagar todos. De hecho, voy a hacer un pequeño disclaimer. Esto lo hago porque le he contestado por Twitter, de hecho, y me ha gustado el tweet. O sea, verdaderamente he entrado al trapo del tweet porque me ha gustado y he dicho, ostras, que hay un debate interesante. Bueno, en realidad no es muy interesante el debate, pero hay un debate interesante con respecto a la interpretación de datos, ¿no? Que creo que es algo que en el fútbol a veces no se sabe hacer muy bien. Pero bueno, voy a hablar de este tema. Ya sé que si eres, te hago el disclaimer, es efectos secundarios. Si eres muy fan de Mr. Seitan, porque es tu youtuber favorito, y lo entiendo que lo sea, no lo voy a discutir porque es tu youtuber favorito. Entiendo perfectamente que tenga 400.000 suscriptores. Pero si eres muy fan de Mr. Seitan, quizá este vídeo no sea para ti. Simplemente te vas, sigues escuchando a Mr. Seitan y hasta ahora, si quieres escuchar diferentes alternativas, si tienes ganas de escuchar diferentes opiniones sobre un mismo tema, sobre un tema que propone alguien además, que es Mr. Seitan, pues te puedes quedar en este vídeo sin ningún problema. Este vídeo no es una respuesta directa a Mr. Seitan, en que hablo de su tema, sino una respuesta en general a que hay ciertos, como digo, personas que hacen análisis de datos y no saben muy bien cómo hacen estos análisis de datos, porque los análisis de datos, el otro día tenía una discusión con alguien que me decía, los datos no mienten, y le dije, no, los datos no, las interpretaciones mienten. Entonces aquí hay que tener cuidado con una cosa que son los datos y la otra cosa es la interpretación de esos datos. Son dos cosas distintas. Yo puedo ver unos datos e interpretarlos de una forma y tú puedes ver los mismos datos e interpretarlos de otra. Y esto es lo que quiero ver aquí y quiero tratar estos dos tweets de Mr. Seitan justamente para ahondar en esta situación. Para que la gente no vaya diciendo por ahí, es que los datos no engañan. No, los datos no. Lo que interpreta cada uno sí puede ser engañoso. Así que vamos a por ello y vamos a hablar de estos datos. Vamos a leer primero los tweets y luego os doy mi opinión y os diré lo que yo le he contestado a Mr. Seitan al primero de los tweets. El primero dice: puntos del gran Valverde, que dejó el Barça siendo líder, primera vuelta con 40 puntos. Puntos de Koeman en la primera vuelta, 37, 3 menos que Valverde. Puntos de Koeman segunda vuelta, 42 máximo si gana el último partido de Liga. Y puntos del abuelo Cebolleta inútil Setién al que no le da, 42. Y hace una reflexión, o hace tira una orden, te dice, piénsalo. Bueno, muy bien, piénsalo. Y yo le he puesto, lo he pensado, y realmente no sé qué interpretar de estos datos. No sé qué interpretar. Por eso me gustaría que Mr. Seitan, además de decirnos que lo pensemos, que yo lo he pensado, me dijera qué piensa él. Me gustaría escuchar su opinión y ojalá haga un vídeo del tema, elaborando exactamente cómo interpreta él estos datos. Porque visualmente estos datos lo que indican fácilmente es que los tres entrenadores son prácticamente idénticos. No indican nada más que eso. Otra cosa es, como decía alguno que me ha respondido en Twitter, el trato mediático que se le dio a uno, y que aquí Mr. Seitan juega con esto, ¿no? Dice, el gran Valverde, como que la prensa oficialista, evidentemente, seguían defendiendo a Valverde siempre. De Koeman, que no lo han criticado tanto, de hecho, el Sport sigue pidiendo que se le renueve, creo. Y luego el abuelo Cebolleta, inútil Setién, del que no le da, que es un poco lo que se le decía a Setién desde algunos medios y desde algunos... no medios, por ejemplo youtubers. Yo por ejemplo pensaba que a Valverde no le daba, he pensado que a Setién no le daba y he pensado que a Koeman no le daba. Entonces yo cuando veo estos datos me ratifica mi sensación inicial de los tres, que es que no les da a ninguno de los tres. ¿Cuál es la diferencia que yo he interpretado? Y es mi interpretación ya no de estos datos, sino de lo que yo he visto del Barça. Yo lo que he visto es que Valverde ganó un doblete porque siendo un mal entrenador tenía una buena plantilla. El segundo año solo le da para la Liga y el tercero lo acaban echando siendo líder. Setién agarra el equipo, antes de la pandemia creo que teníamos 5 puntos de ventaja, pierde esa ventaja, le eliminan de la Copa del Rey y le humillan en Champions con un 8-2. Y Koeman, que agarra el equipo aún siendo peor, y ahora explicaré por qué, consigue solo hacer 37 puntos, 3 menos que Valverde, que es un partido, y en la segunda vuelta quizá empate con Setién. Y entonces dices, lo que decía Seitan, ¿no? Es que entre Setién y Seitan me lío. Piénsalo, no hay mucho que pensar. 3 entrenadores mediocres. 3 entrenadores mediocres con una plantilla que se ha ido devaluando y degradando de mala manera. Entonces el segundo tuit de Mr. Seitan dice, ay, es que Koeman no tiene plantilla. Y dice, Ter Stegen, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann, 8 de los 11 que juegan siempre son los mismos que tenía Setién. No tengo claro por qué Mr. Seitan hace tanta defensa de Setién. Porque, repito, ser cruyffista no significa que todo aquel que se abone a la cultura cruyffista es apto para llevar el Barça. Es decir, no te haces cruyffista por ser un entrenador enamorado del cruyffismo. O no vas a obtener los resultados del cruyffismo solo porque te declares
apasionado y que quieras llevar esa línea de juego a tus equipos. No significa eso. O sea, tú puedes ser cruyffista y no ser un gran entrenador, por muy cruyffista que seas, porque no significa que el método Cruyff sea un método infalible. Esto es lo que no podemos venderle a nadie. El método Cruyff es uno y habrá entrenadores que sabrán ejecutarlo mejor que otros. No es que hacerte cruyffista ya te pone a nivel élite para llevar cualquier vestuario, porque un vestuario no es solo un sistema de juego, es también saber gestionar a jugadores de cierto nivel con unos egos que te cagas, y hay que saber tratar la psicología, que ayer Jordi Alba decía que él no creía en la psicología en el fútbol. Acojonante. Es súper importante. Entonces, no es cuestión solo de defender a Setién porque, es que es muy cruyffista. Me da igual que sea muy cruyffista. Como si es muy... Me da igual, es que me da igual. El hecho de ser un entrenador declarado del cruyffismo y enamorado del cruyffismo y hablar con pasión del cruyffismo no te hace un buen entrenador cruyffista o del estilo cruyffista. No te hace un buen entrenador en general. Para nada. No es sinónimo. Porque si no, si fuera así, hombre, todo el mundo se abonaría al cruyffismo como metodología para llegar a la élite. Por lo tanto, hacerte cruyffista, no hay que defenderte a capa y espada porque seas cruyffista y porque Koeman y Valverde no lo sean. ¿No? Está bien, tu intencionalidad era correcta o era lo que yo quería, por ejemplo, porque yo también me considero cruyffista, pero no supiste ejecutarlo. ¿Por qué? Hombre, porque es que más que solo implementar una metodología, hay que saber entrar en un vestuario del nivel del Barça. Porque aquellos que creen que el vestuario del Barça es como un colegio de niños de 12 años, donde el maestro entra con el látigo o con la voz alta y los pone en vereda, no ha estado nunca en un vestuario de élite. Es así de simple, ¿eh? Lo siento decirlo, pero es así de simple. Si tú entras en ese vestuario con adultos que cobran más que tú, la mitad de ellos o más de la mitad, tú no puedes entrar con el pie izquierdo. Tú no puedes entrar como si fueras aquí, no sé, un cowboy. Tienes que entrar sabiendo que estos señoritos son quienes son, que están endiosados, y cuando uno está endiosado y quieres hacer que rinda, tienes que hacerlo de una forma muy particular. Tienes que ser un gran motivador. Tienes que jugar al incentivo positivo, no al castigo. En el momento en el que entres al castigo y al incentivo negativo y a la cultura punitiva, con tíos de esta élite no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, claro, ahí es la diferencia entre un gran entrenador y un entrenador que entra diciendo, bueno, como yo soy el jefe, mando. No, en un vestuario así no puedes entrar así. Sería lo ideal. No digo que no, ¿eh? Lo ideal sería eso. Eso sería lo ideal. Pero no es la realidad. Entonces uno tiene que acomodarse a la realidad, porque si no te pegas de morros contra la gravedad. O sea, tú puedes querer volar, pero la gravedad está ahí. Entonces, o te amoldas a las leyes de la gravedad para intentar volar, o si quieres volar por mis cojones, te vas al suelo. Dicho esto, luego ves los jugadores que plantea Mr. Seitan en la lista. Y fijaros, claro, esos mismos jugadores que eran quizá la columna vertebral incluso del propio Valverde, tienen una particularidad, que cuando Valverde los pilla, algunos no estaban, ¿no? Pero cuando Valverde pilla a este equipo, Griezmann no estaba, creo que De Jong en el primer año Valverde tampoco estaba, pero cuando los pilla Valverde, muchos de estos jugadores, Piqué, Busquets, Alba y Messi, tenían 4 años menos. Claro, estos jugadores con 4 años menos no es que técnicamente sean peores, pero a nivel mental y a nivel físico son otros jugadores a día de hoy. Porque la edad no perdona. Porque si no perdonara, los jugadores jugarían hasta los 80. Y la realidad es que la edad castiga. La edad penaliza. Y hay un momento en donde la edad entra en juego. Es un factor que entra en juego. Los jugadores que hereda Valverde son todavía jugadores de la buena época que están en un momento óptimo y por eso se enchufan un doblete. Luego solo les da para la Liga y al final pues a Valverde lo echan estando líder. Más que nada porque el Barça no se puede permitir, el Barça se puede permitir el lujo de ganar y jugar bien. El Barça se tiene que permitir los dos lujos. Otros equipos quizá no pueden permitirse los dos. Pero el Barça, con el presupuesto que tiene que aspirar a ganar jugando bien. Es que es así. No vale solo con ganar. No vale solo con jugar bien. Hay que poner las dos cosas encima de la mesa. Hay que jugar bien principalmente porque los que somos cruyffistas consideramos que jugar bien es precursor de ganar. Es condicionante a ganar. Y si vas solo a ganar de cualquier manera, para mí corres un riesgo muy elevado. Si buscas más el camino de jugar bien, la potencialidad o la probabilidad de ganar aumenta. Y encima haces pasar un buen rato a tus aficionados. Con lo cual no hay excusa. El Barça tiene que hacer ambas. Pero aquí Mr. Seitan hace un pequeño error, pero es mínimo, tampoco es grave, pero bueno, quiero comentarlo porque para mí es importante, que es que Ter Stegen yo no lo pondría en esta lista. El número es que hay 7 de 10. 7 de 10. Y aquí es donde está el análisis de los datos. 7 de 10 significa que hay un 30% del equipo que era distinto. Bueno, este 30%, ¿cuán importante era en el equipo? Porque claro, si tú a un equipo le sacas el 30%
y esperas, y ese 30% es un 30% importante de ese equipo, y esperas que no haya una degradación, hombre, entonces estarías diciendo que da igual a quién pongas. Con que pongas un buen entrenador, puedes jugar con los del B, que vas a ganar igual que si juegas con los del A. No. Si tú tienes un equipo y el 30% se degrada, ese equipo va a sufrir más que el equipo que no estaba degradado en ese 30%. Entonces aquí no vale solo con decir, para hacer el análisis correcto y completo, que en Twitter no es el mejor lugar, ya lo digo, o sea, Twitter, Mr. Seitan está intentando utilizar una plataforma para hacer un análisis que no es la mejor, por eso quizás sería bueno que transportara esto a un vídeo de explicación, que quizá ya lo ha hecho, yo no lo he visto. Últimamente tengo poco tiempo para ver vídeos de otros youtubers. Por eso me estoy dedicando a comentarle este vídeo, que por cierto, estos tweets, que es un poco injusto, porque no tiene... Él aquí no se ha podido explicar por la naturaleza de Twitter. Todo que puede hacer un hilo, pero Twitter es verdad que es muy cabrón en esto. Y por eso, a mí hacer según qué análisis numéricos en Twitter, a mí no se me va a ocurrir hacerlo, porque es que considero que no es un análisis correcto. Es que el primer tweet no es un análisis correcto ya en la forma en la que él plantea a los tres entrenadores. A uno lo pinta como el gran, el otro lo deja neutro, el otro lo tira como una mierda, y luego pone los números donde uno es ligeramente mejor que los otros, ligeramente mejor porque puntúa 42 versus quizá 42 que haga Koeman. Pero claro, piensas en el rendimiento que dice su equipo en cuanto a títulos, y entonces claro, si pones todo el contexto, resulta que Koeman gana una Copa del Rey y Setién no. Entonces estos 42 puntos, ¿qué prefieres hacer? ¿42 puntos y 39 no ganar la Liga pero ganar una Copa del Rey y caer en Champions? ¿Cuál de las dos partes es mejor? ¿Esa segunda temporada es mejor? ¿La de Setién o la de Koeman? Entonces, los datos no mienten. Estos datos no mienten, pero es que estos datos no están indicando que Setién sea un gran entrenador comparado con Koeman. Estos datos a mí lo que me indican es que los tres son muy similares y lo único que les ha cambiado es que cada vez han ido recibiendo una herencia degradada de la plantilla. Setién tenía peor plantilla que Valverde y Koeman tiene peor plantilla que Setién. Para mí es así de simple. Entonces se refleja en una degradación progresiva, que los datos van cayendo progresivamente. Porque una cosa es tener los datos y otra cosa es la explicación a esos datos. Que esta es otra cosa, porque la explicación es la interpretación. Los datos no mienten. O sea, estos datos no hay nada que decir. Pero ¿cómo los interpretas? Que Setién es mucho mejor, porque alguien me ponía en Twitter, claramente Setién era el mejor. Viendo estos datos, ¿tú interpretas que claramente Setién es el mejor? Viendo esta numeración, ¿claramente es mejor Setién? Bueno, no sé. Yo es que claramente lo que veo es entrar en un debate de tres entrenadores que los tres son mediocres para el Barça. Los tres han demostrado ser mediocres para el Barça. Entonces, ¿por qué estamos debatiendo sobre si por 2 puntos más Setién es mejor que Koeman? Cuando Koeman sí ha ganado una Copa del Rey y Setién la perdió. ¿Por qué es mejor Setién que Koeman como entrenador? ¿Qué es lo que estos datos están indicando? Yo no veo el indicativo. Mi interpretación no es la que creo que está haciendo Mr. Seitan, que es que Setién, si le hubiesen dado más tiempo, a esta plantilla le saca más rendimiento. Aquí no se ve. Por lo menos en estos datos que él quiere mostrar para hacernos creer esto, aquí no se está viendo. Excepto que él interprete, bueno, que si Koeman se queda con 39 puntos, esos 3 puntos son muy significativos. Que para mí no lo son. No lo son porque además Koeman se ha llevado una Copa del Rey. O sea, estamos hablando de 3 entrenadores que ninguno de los 3 tendrían que haber pasado por el banquillo del Barça. Pero pasan por el banquillo del Barça porque tenemos de presidente a un Bartomeu que considera que puedes poner a cualquier entrenador que quieras mientras tengas a 4 o 5 jugadores de primer nivel, todos juntitos, Neymar, Messi, Griezmann. Voy acumulando 4 o 5 cromos de renombre y da igual al entrenador que le pongas. Ya verás, funcionan igual. Funcionan igual. Y este es el error. El error es que Bartomeu no creía en una secretaría técnica fuerte, un cuerpo técnico que siguiera unas directrices de la secretaría técnica en cuanto al estilo, no en cuanto a cuándo hacer los cambios y tal. Una secretaría técnica que fiche a los jugadores adecuados para ese estilo, que no dependamos del entrenador de turno, que no venga Koeman y diga, pues yo ahora quiero a Depay. Entonces te cargas a Koeman. Imagínate que hubiésemos fichado a Depay y Wijnaldum y ahora se va Koeman porque no hay resultados. Entonces que ahora nos fumamos a Depay, nuevo Frankenstein, porque ahora viene otro entrenador y dice, no, yo a Depay sí, pero a Wijnaldum no lo quiero. Venga, fuera, ahora tráeme a no sé quién. Claro, si no, el Barça no puede estar así. El Barça tiene que tener una estructura técnica potente y luego un cuerpo técnico que ejecute una idea de esta estructura, de esta secretaría técnica. Esta es la parte importante en la que se tienen que tomar cartas en el asunto. Yo pedía la dimisión de Bartomeu justamente porque esperaba que Laporta viniera a hacer algo de este estilo. Es decir, una secretaría técnica potente que marcara una directriz. Una directriz para todas las categorías, no solo para el primer equipo. Y luego, nuevamente, lo de la plantilla.
nuevamente, es que yo miro los nombres aquí. Mira, no podemos decir que tenemos plantilla si de los titulares el propio Mr. Seitan a Griezmann lo tiene defenestradísimo. Lo critica muchísimo, como que es un inútil prácticamente. Que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, que ahí nos encontramos. Pero claro, es que también ha dicho que Piqué está medio inútil. Coño, y Lenglet tampoco puedes decir que no es un inútil. Entonces, claro, si de estos 8 que pones aquí, que son 7, de estos 7, Griezmann, Piqué y Lenglet resulta que no valen, joder, es que ya no es que falten 3. Es que son 6 los que no valen. Los 3 que se han ido y estos 3 que siguen aquí. Y hay que ver de estos 3 que faltan, quiénes son estos 3 que faltan. ¿Aportan más? ¿Aportan menos que los 3 que se fueron? Porque esta sería la parte importante del análisis. Este 30% que ha perdido el equipo titular, ¿era mejor antes o peor este año? Y esto es lo que habría que analizar con datos. ¿Qué han aportado estos 3 jugadores que suplantan a los 3 que no estaban? Y ahí podríamos sacar una conclusión de qué tipo de plantilla ha tenido Koeman en relación a Setién y en relación a Valverde. Que ya os digo que si ponéis al lado una a la otra la primera plantilla del primer año de Valverde y la primera plantilla que ha tenido Koeman y las circunstancias de Koeman lo ha tenido mucho más difícil que ninguno de los 3. Y este contexto también hay que tenerlo en cuenta, no solo los datos. Porque los datos, claro, ¿qué explican estos datos? Si no miras nada, si no miras ningún contexto, si no pones más en la torta para explicar, estos datos, así en crudo, lo que te dicen es que los 3 son igual de malos. Es lo único que te dice. No te dice nada más. O sea, aquí lo único que te dice este dato es los 3 son igual de malos. Ya está, no hay más. No hay más. Y la plantilla, evidentemente, está degradada. Porque de los propios que pone aquí Mr. Seitan, Piqué, Lenglet y Griezmann, él mismo, a Piqué y a Griezmann, sobre todo a Lenglet no sé si le he escuchado decir algo, pero a Piqué y a Griezmann los pone a caldo. A Lenglet lo pongo a caldo yo. Y estoy de acuerdo que Griezmann no ha hecho una gran temporada y que Piqué, desde que ha vuelto de la lesión, pues no es el mismo Piqué tampoco. Del resto, a Busquets se le ha criticado media temporada. A Alba se le critica de vez en cuando. Yo he criticado a De Jong en la primera parte de la temporada. Entonces, no sé, el equipo yo no veo que haya plantilla ni entrenador. O sea, es que esta fotografía ratifica perfectamente, y me alegro porque me ayuda, me ratifica perfectamente que el Barça lleva 3 o 4 años sin entrenador y con una plantilla que se ha ido degradando hasta llegar al punto de hoy donde está totalmente degradada. Totalmente degradada. Ya no vale para nada esta plantilla. Y hay que hacer una remodelación y una reconstrucción de muy padre y muy señor, de padre y muy señor mío. Ya no sé lo que digo, muy padre y muy señor mío. Así que bueno, este es mi análisis de este tuit de Mr. Seitan, que es muy clarificador y nuevamente para poneros en valor una cosa. Los datos son una cosa, la interpretación es otra. Y el contexto hay que incorporarlo y muchas veces estos datos así no explican bien la jugada y hay que recopilar más datos. Hay que hacer más análisis de datos. Cuando alguien hace un análisis de datos tan simple, no está haciendo un buen análisis de datos. Ya os lo digo ahora. No está haciendo un buen análisis de datos. Por lo tanto, cuidado con los análisis rápidos, repentinos, en Twitter, hechos así rápido, poniendo 4 números juntos y queriendo hacerte ver una cosa cuando se pueden ver varias cosas. Porque en esta situación, en los números que pone Mr. Seitan, tú puedes hacer la interpretación A, Koeman es mejor, B, Koeman es mejor, C, Koeman es igual que los otros. Tienes estas 3 posibilidades. Y te digo que las 3 son potencialmente defendibles solo viendo estos datos. Por lo tanto, como es muy difícil alcanzar una hipótesis clara con estos datos en la mano, porque tienes 3 alternativas de hipótesis, hay que buscar más datos, señores. Hay que buscar más datos. Por ejemplo, el tema de la plantilla, repito, ese análisis que hay que hacer de esos 3 que faltan, porque Ter Stegen lo podemos dejar fuera, porque Ter Stegen no creo que esté en discusión, aunque ahora ya haré un vídeo sobre el tema. Te quedan 3 jugadores de 10, es el 30%. Tienes que analizar ese 30%, qué importancia tenía. Si no, no sirve de mucho el análisis. ¿Cuán importante eran estos 3 tíos que se han ido? Porque, por ejemplo, imaginemos que uno de estos 3 tíos fuese Messi y el Barça hubiese hecho menos puntos. ¿Habría una explicación lógica de la importancia de esa pérdida del 10% que supone Messi? Messi supuestamente es solo el 10% de los jugadores de campo. Pero todos sabemos que su incidencia seguramente supera el 10% en ataque. Si analizamos el número de goles y asistencias y regates que hace, seguramente Messi no es un 10%. Messi es un 10% en una repartición equitativa donde todos hacen lo mismo. Si empezamos a analizar, el dato no engaña. Messi es un 10% del equipo. Físicamente es un 10% del equipo. A nivel incidencia es un 10% del equipo, seguramente no.
¿Qué habría que hacer para saber su incidencia? Recopilar datos y compararlo con el resto de los jugadores, especialmente los de ataque. Y ahí veríamos realmente cuál es su incidencia, si es de un 10% o de un 25%. Y entonces, al hacer ese ejercicio, cuando sustraes los 3 jugadores que faltan, no dirías que falta un 30%. Porque si quitas a Messi y determinas que Messi es un 25% del equipo en rendimiento y le sacas a otro que igual es un 5 y a otro que igual es un 10, te estás comiendo el 40% del equipo al sacar solo a 3. Y ahí tienes un problema. Ahora, si los que sacas eran jugadores con muy poca incidencia en el equipo y los que le sustituyen tienen una gran incidencia porque al revés, en lugar de te cargas a Braithwaite y entra Messi, ¿cuál es la incidencia de Messi ahí? ¿Se ha ido un 10% y ha llegado a un 10%? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos análisis de datos, que repito, no voy a sacar currículum, pero el tema de los datos, digamos que tengo un poquito de mano con ellos. Tengo un poquito de mano. Y tengo un poquito de cómo tirar del hilo cuando hay datos de por medio. ¿Y qué otros datos necesito buscar para acabar de complementar mi película? Y os digo que estoy viendo a muchos youtubers y a muchos periodistas jugando con los datos de una forma tan simple que me sabe mal porque parece como que yo quiera venir de listo, pero os digo que es que no pasan un examen de análisis de datos ninguno. Ninguno, no lo pasan. No lo pasan si lo simplifican a este nivel. No se pasa. No se pasa. Pero bueno, esta es mi opinión. Sé que muchos diréis, oh, sí, claro, tú sí, vas a decir Mr. Seitan es el mejor. Bueno, oye, chicos, él ha hecho los tweets, están públicos y es una figura pública del barcelonismo, tiene 400.000 suscriptores. Evidentemente, siempre lo he dicho, juega en otra liga que no es la mía, pero como personaje público tengo todo el derecho del mundo a que si él plasma algo públicamente, venir y dar un contrapunto o dar una opinión sobre lo que he escuchado o he oído, porque para eso lo hace, me imagino, para que los demás podamos aportar también al debate nuestra opinión. Y esta ha sido la mía. La mía es que estos datos primero... yo le pediría al barcelonismo que aparcara este debate, porque debatir entre 3 malos entrenadores no es un buen ejercicio. El Barça tiene que mirar hacia adelante y buscar entrenadores de primer nivel. Y estos 3, con estos números y con su rendimiento en resultados, el único que se puede salvar es Valverde porque ganó un doblete de una liga. Pero si miras el contexto de cómo la ganó, dices, mal, porque hereda un equipo que era buenísimo, con el que se podía haber ganado un triplete perfectísimamente, jugando bien, y se hizo solo un doblete y quedamos medio humillados en Champions. Y al año siguiente nos volvieron a humillar en Champions y solo ganamos una liga cuando todavía aún había un equipo con cara y ojos en cuanto a futbolistas, porque el grueso grande de la plantilla de jugadores que son muy buenos eran 4 y 3 años más jóvenes en las 2 temporadas de Valverde. Y eso tiene un valor contextual que explica también el rendimiento de ese equipo versus el rendimiento del equipo de ahora. Y eso hay que ponerlo. Eso es parte de los datos. Eso es parte de los datos. Hacer una diferencia de edades es parte de los datos. Porque tampoco engañan. Son más viejos ahora que antes. O sea, eso también es un hecho, ¿no? Es un hecho fáctico. Ahora hay que interpretar qué significa que sean más viejos. ¿Es mejor? ¿Es igual o es peor? Bueno, pues hay que empezar a hacer este tipo de trabajo de una forma un poquito más elaborada. Porque si no quedamos en cosas muy superficiales y entonces, ¿qué pasa? Que si todo el mundo analiza así los datos, cuando hay que tomar decisiones, claro, la potencialidad de error es muy alta porque el análisis no se ha hecho de forma correcta, ni se han puesto los diferentes escenarios encima de la mesa y le has asignado, mediante trabajo de datos, una probabilidad a cada escenario. Bueno, voy a dejar aquí que ya llevo 23 minutos y paso ya a seguir enrollándome. Nos vemos en el próximo vídeo, vuestro amigo y vecino de Spider Culé. Hasta la próxima. Suscríbete.